Vamos a dar inicio a un nuevo panel también con una duración de 40 minutos. El siguiente panel está titulado Expectativas para el desarrollo de inversiones de los operadores eléctricos y está conformado por el señor Daniel Camac, Deputy Country Manager de ENGIE en el Perú, Rosa María Flores Araos, gerente general de Calpa Generación, el señor Marco Fragale, Country Manager de Enel Perú, Juan Manuel López, gerente comercial de Statkraft Perú, Juan Miguel Cayo, gerente general de Fénix. Estará moderado, a su vez, por el señor César Butrón, presidente del COES, a quien le cedo la palabra y le digo muy buenos días, señor Butrón. Bienvenido. Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación a Prensa Grupo, a este panel. Es un panel realmente muy relevante. Si ustedes suman, tenemos más de 8.000 megavatios presentes en este momento. Quiere decir que son las empresas que invierten. Si recordamos, la máxima demanda del país ahorita es 7.000 megavatios y tenemos 8.000 megavatios acá. O sea que es a la gente a la que hay que escuchar. Somos bastantes, así que la invocación de siempre, tratemos de hacer intervenciones cortas, directas, para poder hacer repreguntas. No vamos a hacer un panel ordenado, sino si alguien quiere opinar sobre lo que dijo el antecesor o el de al lado, no habría que hacerlo. Tratemos de hacer una conversación ágil. Pero antes de seguir, la verdad que creo que me equivoqué de panel porque debí estar en el anterior, porque han mencionado al COES varias veces y varias cosas que hubiera sido bueno poder contestar, ¿no? Me gustaría saber por qué le quieren hacer reforma institucional y discutir si el modelo chileno es bueno o no. A nuestra opinión, no es el mejor el que ha agarrado el modelo chileno actualmente, el ISO de Chile. Pero bueno, y también porque ya se han hablado de varios temas que seguramente se van a tratar aquí, renovables, servicios complementarios, etcétera. Entonces, mi invocación a los panelistas es que, dado que nuestro panel es de expectativas para el desarrollo de inversiones, ya no, cuando toquemos el tema, los respectivos temas, no necesariamente nos enfoquemos en lo que debe ser, que es lo que hacía el panel anterior muy adecuadamente, sino si va a ser factible lo que se está proponiendo, si estarían dispuestos a hacer inversiones en esas condiciones. Y entrando ya directamente al tema de esto de expectativas, creo que tenemos dos posibilidades, dos facetas para analizar. Si hay clima de inversiones o no, si habrá o no, cómo la ven los principales inversionistas que están acá. Y lo otro es ya desde un punto de vista técnico-regulatorio, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que hace falta de modificar en la regulación, etcétera? Entonces, vamos a empezar para dar razón a nuestro, casi todos somos técnicos, empezaremos por la parte técnica regulatoria y en la segunda ronda ya hablaremos sobre el clima de inversiones, que tiene otros elementos que no son solamente el técnico regulatorio. Entonces, tenemos algunos temas definidos sobre qué tratar y uno de ellos, bueno, tenemos varios. ¿Cuál es el rol de diferentes fuentes de energía en estas posibles inversiones que se vendrían? Y la primera y la que viene más a la mano, que sí es la que más se conversa actualmente en todos los foros, son las energías renovables. Entonces la pregunta es, y empezamos con Juan Manuel, que es una empresa esencialmente renovable, ¿no? De su origen es puramente hidroeléctrica, o sea, absolutamente renovable. Este, ¿Cuál sería su opinión respecto del rol que tendrían las energías renovables, vamos a decir, las no convencionales, ya no hablamos de hidroeléctrica, en estas futuras expectativas de inversiones en desarrollo de generación? Porque hay transmisión y distribución que no vamos a hablar en este panel. Juan Manuel, ¿cuál sería tu opinión? Muchas gracias, César. Primeramente, agradecer a Perú Energía Bicentenario por la invitación a participar en este evento. Bueno, efectivamente, vamos a hablar sobre los retos, creo que como sociedad estamos enfrentando, principalmente para mitigar los efectos del cambio climático. Y bueno, en StarCraft estamos totalmente convencidos que las energías renovables tienen un rol primordial que jugar y creemos que no son parte de la solución, ¿no?, para el cambio climático, sino que son la solución. En StarCraft, las actividades que venimos realizando siempre las hacemos alineándonos con los objetivos de desarrollo sostenible, en especial con los ODS 7 que tienen que ver con energías asequibles y no contaminantes.
Y bueno, como lo comentaste, nosotros somos una empresa eminentemente renovable. El 92% de la producción global de Statkraft es renovable y bueno, ya tenemos 127 años, ¿no?, produciendo energía con recursos renovables y Statkraft es el primer productor de energía renovable en Europa. En ese sentido, lo que quiero comentarles es que el día de hoy Statkraft está publicando un reporte que se llama el Low Emissions Escenario 2021. Es un reporte público que hacemos público con nuestras expectativas sobre la tendencia global de las energías renovables al 2050, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar nuestras perspectivas de qué es lo que se necesitan para alcanzar un incremento de la temperatura global de 2 grados centígrados, no pasarnos de ella, e incluso tratar de llegar al 1.5. Y aquí, un poco alineado con tu pregunta, me gustaría resaltar algunas conclusiones de este análisis, y es que definitivamente el crecimiento de las energías renovables es imparable a nivel global. Ya el 2020 ha habido un incremento de 7% si lo comparamos con el 2019, a pesar del COVID, ¿no? Y definitivamente los costos continúan bajando, la producción renovable va aumentando y la sociedad cada vez demanda más energía eólica, solar, bueno, y también hidráulica. La segunda conclusión es que todo se empieza a convertir a eléctrico, ¿no? Lo que vemos es que la electrificación es una gran medida para poder reducir las emisiones en todos los sectores, ¿no?, ya sea transporte, industria, calefacción. Si bien aquí en nuestra realidad la calefacción no es relevante, pero en Europa sí. Y lo que vemos es que la demanda de energía se va a duplicar para el 2050. Y definitivamente este incremento de la energía la tenemos que cubrir con energías renovables. La tercera es que los combustibles fósiles están de salida, ¿no? Creemos que la energía renovable ha llegado para quedarse. Definitivamente, pues ya la energía solar y la eólica son más baratas de construir, ¿no? Y un dato es que el costo total de las renovables, es decir, costo de construir y operar, ya en muchos casos es más barato que el costo de operar las mismas térmicas. Entonces, definitivamente que en este caso es más eficiente para una térmica parar sus operaciones y sustituirlas por eólica y solar. Así que esta va a ser una tendencia que ya la estamos viendo y que vamos a ver que se va a intensificar en el tiempo. Lo tercero es el tema del hidrógeno verde, que tanto ya se está empezando a conversar. Ya le estás quitando tema a otro panelista. No, solamente comentar de que también lo vemos como una gran alternativa para el tema del combate con el cambio climático, Claro que sí. ¿no? Sí, César. Ya, perfecto. Pues, ¿terminaste? Sí, bueno, creo que podemos seguir conversando después respecto a los temas de los desafíos también de las renovables, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y dentro de eso, y haciendo mi rol de moderador tipo abogado del diablo, te haré una repregunta. El abogado del diablo, como tú sabes, trataba de evitar que canonicen al santo, al que estaba postulante a santo, ¿no? ¿Por qué se liga tanto el desarrollo de renovables en el Perú al cambio climático? Si sabemos que, primero que todo, en el Perú, la generación eléctrica de todo el sistema interconectado es responsable solo de no más del 9% de la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el efecto de todo nuestro sistema de generación y tomando en cuenta el tamaño del Perú respecto al mundo es mínimo. Entonces, ¿es realmente el cambio climático el driver, la preocupación por el cambio climático, el driver para este desarrollo de renovables, o es simplemente que es una evolución de la tecnología hacia un mundo mejor? Es un complemento de ambos, César. Inicialmente el tema era el impulso del cambio climático. Sabemos que el gas es un combustible que siempre decimos que es limpio, pero igual emite CO2, emite más o menos un 70% de lo que emite una generación a diésel. Entonces, definitivamente que sí, se contribuye a reducir el cambio climático, pero hay el otro efecto ahora, de que las energías renovables ya no necesitan subsidios.
ya en condiciones de mercado se pueden desarrollar tranquilamente eso que lo hemos empezado a ver en otras realidades, hoy en el país ya está siendo una realidad, ¿no? Ya podemos competir con energías renovables. Entonces es un beneficio adicional lo que yo veo. Definitivamente, Perfecto. si tenemos que decidir por generación económica, tenemos que apuntar a las renovables. Y tenemos el adicional de que vamos a contribuir también con, aunque sea un granito de arena, a reducir los efectos del cambio climático. Ok, muchas gracias. Pasamos a Rosa María Flores, que está aquí no solo por cumplir la cuota de género, sino porque representa una empresa que tiene más de 1.500 megavatios instalados, y de todas las tecnologías casi. Rosa María, Juan Manuel acaba de decir que los combustibles fósiles están de salida, ¿no? Y nosotros en el Perú tenemos gas, y tenemos gas natural, además con un precio controlado que nos aísla de los $200 de megavatio hora que está pagando Europa en este momento. Entonces, la otra pregunta relevante acá es, y en el mundo se está discutiendo, el rol del gas en la transición energética. Entonces, mirando el panorama peruano específicamente, ¿qué rol le ves tú al gas natural en las futuras inversiones o el futuro del sistema eléctrico interconectado? Gracias, César, gracias por la pregunta. Primero que nada, agradecer a Perú Energía Bicentenario por la invitación. A ver, a mí no me cabe la menor duda de que este país y nuestro querido Perú, en la parte de generación eléctrica, realmente estamos súper bien. Yo no conozco un país que tenga todo lo que nosotros tenemos. Tenemos agua, tenemos gas natural, tenemos viento, tenemos sol. Por lo tanto, creo que estamos en una posición a nivel de generación eléctrica mucho más sólida y fuerte que cualquier otro país en el mundo, para poder lograr hacer una transición energética, digamos, ordenada, correcta, sostenible y económica, para justamente copiar aquello que ha resultado bueno en otros países, pero evitar los errores que cometieron otros países en esta transición. Hoy día las tecnologías RER, como bien lo ha dicho Juan Manuel, son cada vez más competitivas y el mundo tiende hacia ello. Sin embargo, Perú, al tener el gas y al tener el recurso, realmente no depende de fluctuaciones de demanda ni de fluctuaciones de precio de otros países, como hoy día está sucediendo en Europa, ¿no? Que al necesitar importar LNG, vienen a tener un estrés con las relaciones geopolíticas con Rusia, compiten con la importación, con el Asia, con la China, y esto ha generado todos los problemas que todos hemos visto ahora en Europa. Entonces, lo que deberíamos realmente como sector mirar en detalle y todos juntos es que esta transición incluya al gas natural. Incluya al gas natural y de alguna manera que el gas natural dé la flexibilidad y sea el complemento de la tecnología renovable, tanto hidroeléctrica como lo es ahora, y conforme vayan entrando más solares y más eólicas al sistema, también lo sea. Entonces tenemos que mirar que las centrales a gas natural tengan esa flexibilidad, que el sistema también sea un sistema robusto y que permita la entrada de todo esto en el futuro cercano, y que se remunere a las centrales a gas natural por dar ese complemento y esa flexibilidad que hoy día las RER por sí solas no lo tienen, por el tema que todos sabemos, ¿no? Que son una tecnología intermitente. Que seguro en el futuro se irán desarrollando el tema de baterías mucho más y a precios más competitivos, pero lo cierto es que hoy, y en un periodo de transición, tenemos que ver al Perú en un contexto general, con todo lo que tenemos, y hacer un mix regulatorio que todo esto funcione en la transición. Yo lo diría así de simple y de
y de sencillo. Y yéndome al tema ambiental, yo sé que este panel no era para hablar de medio ambiente, pero a ver, seamos realistas, el Perú contribuye a nivel mundial con realmente a nivel de emisiones muy poquito, y el problema realmente está en el transporte, ¿no? No realmente en el sector de generación de electricidad. Yo, si estuviera en el Estado y pudiera tener alguna decisión, me focalizaría más en lo que es el transporte público. Gracias, César. Absolutamente, ¿no? El transporte público y además el principal causante de emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación, que en el Perú tiene un tremendo componente que es la minería ilegal y no se ve tanto movimiento para modificar el transporte ni para atacar la deforestación y se concentra en el sector eléctrico. Yo tengo que defender pues el sector eléctrico porque en el Perú no tenemos carbón, ¿no? No tenemos carbón y no quemamos petróleo. Entonces, no es la misma situación que Chile o España o Alemania, que todavía tienen 20% de carbón, ¿no? Entonces, son cosas que hay que considerar. Pero haciendo de abogado del diablo, nuevamente, tú mencionas el gas, se necesita, el gas tiene la facilidad de que como puede subir y bajar la producción rápidamente, va a compensar las intermitencias, ¿no? Y a eso se refiere el rol del gas en la transición. Pero, y ya lo adelantaste, pero esto lo pueden cubrir las baterías, lo pueden cubrir también las hidroeléctricas. Entonces, ¿qué, qué dirías a eso? Diría que, a ver, hay otro componente que yo quiero mencionar en el análisis, ¿no? Por nuestro país. Separar la evaluación de corto, mediano y largo plazo del sector netamente eléctrico, del sector hidrocarburos, a mí no me parece lo más realista, ¿no? Perú tiene el gas. Hoy día tenemos que saber que Camisea está reinyectando 400 millones de pies cúbicos por día y eso también debería estar en la evaluación, ¿no? Acuérdense que nosotros finalmente a través de Camisea producimos GLP, y eso es un análisis que tenemos que tener también en consideración. Caso contrario, las importaciones van a tener que ser mucho mayores. Lo digo como un complemento al análisis que estamos teniendo en este panel y en el anterior. Creo que el gas va a ser importante todavía en esta transición, porque además la flexibilidad que da hoy también es más barata. Y lo que tenemos que ver es cómo se remunera esa flexibilidad, ¿no? Para que no existan free riders en el sistema y esto funcione de manera adecuada. Correcto. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿por qué no se puede apagar todas las térmicas y reemplazar por puras renovables? Y yo le decía, sí, bueno, de que poder se puede, ¿no? Pero el Perú se queda sin GLP. Tendría que importar el 100%, mientras ahora está importando solo el 20%. Ok, muchas gracias, Rosa María. Pasamos a Enel. Enel es conocido, es una empresa muy grande que tomó hace bastante tiempo una decisión muy fuerte de dedicarse a las energías renovables. De hecho, crearon Enel Green Power decididamente solo dedicada a eso, separada de la otra. Después ya la han fusionado, etcétera, con la dinámica normal de las grandes empresas. Pero su decisión, el signo de Enel era ese. Entonces, Marco, con esa visión te pregunto, pero además considerando que Enel en el Perú tiene todas las tecnologías, ¿no? Tiene térmica, tiene hidroeléctricas, ¿no? Tiene reserva fría. ¿Cómo ves el rol en el Perú? En el mundo sabemos cuál es la tendencia, ¿no? Inexorable. ¿Cómo ves en el Perú en los siguientes años el rol de las renovables desde el punto de vista de una empresa que tiene todas las tecnologías? Sí, bueno, muchísimas gracias, César, y me uno claramente a mis colegas en agradecer a Perú Energía Bicentenario para darme la posibilidad de participar en este panel. Ahora, yo creo que voy a fortalecer un poco los mensajes que han dado
tanto Juan Manuel como Rosa María. Ahora, el cambio climático es una realidad, ¿no? Y eso es un poco reconocido a nivel global. Siempre más personas piensan que es la lucha contra el cambio climático, que es la prioridad, el desafío prioritario del género humano en este momento, ¿no? Y el rol de las energías renovables en la transición energética es, en mi opinión, fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de una electricidad que sea libre de emisiones. Hablábamos que todos los sectores tienen que luchar contra el cambio climático, no es solo el sector de generación de energía, el sector de transporte, muy importante, el sector de la construcción, muy importante también, la reforestación. Es verdad que cuando hablamos del sector de transporte, por ejemplo, se tiene que solucionar las emisiones de energía del sector de transporte a través de una electrificación del sector de transporte, pero la electrificación tiene que ir de la mano con la introducción de generación de renovable, porque claramente necesitamos una matriz limpia para dar energía limpia a un sector transporte que sea limpio. Otro tema a destacar es que realmente la reducción de los costos de la energía renovable, de las tecnologías renovables, ha determinado ahora que esas sean las tecnologías más competitivas en la actualidad, lo que a su vez está acelerando la penetración en las matrices energéticas de muchos países por los beneficios económicos que tiene. Ahora, para darles una idea, los precios de los paneles fotovoltaicos de las turbinas eólicas se han reducido de un 85% y 49% respectivamente en los últimos 10 años. Hablamos un poco de Perú. Ahora, Perú tiene realmente una riqueza de recursos, ¿no? Y acá estoy de acuerdo también con lo que comentaba Rosa María. Recursos renovables, solar y eólico, sol y viento, recurso hídrico y gas también. Y en cuanto a la renovable, debido a los bajos costos del desarrollo, yo creo que la generación de renovables tendrá un rol protagónico realmente en la expansión del parque generador del país. Y por eso nosotros estamos apuntando a inversiones exactamente en la renovable en el país. Se espera un importante ingreso, ¿no?, de renovables eólicas y solares, de tecnologías eólicas y solares en el SEI en los próximos años, ¿no? En estudios eléctricos tenemos más de 8 gigavatios en desarrollo, según el último reporte del plan de transmisión del COES. Y la renovable no solo va a contribuir a reducir las emisiones en un país como Perú, sino también va a contribuir con inversiones en el país, con generación de empleo en el país. Si vamos a ver el estudio Hoja de Ruta de Transición Energética en Perú sin emisiones 2030-2050 que ha desarrollado Deloitte, el estudio concluye que es factible alcanzar un 22% de participación de centrales renovables no convencionales al 2030 y un 52% al 2050, alcanzando una inversión de 11.000 millones de dólares al 2050 y creando 600.000 puestos de trabajo netos al 2030. Y eso necesita también una inversión fuerte en lo que es la transmisión, ¿no? Entonces se necesita también incluir inversiones de cerca de 6.000 millones de dólares al 2050 en nuevas líneas de inversión, de transmisión que puedan soportar lo que es la penetración de renovables en el sistema. Ahora, hablamos también de intermitencia. Yo no hablaría de intermitencia, sino de variabilidad de las plantas renovables, ¿no? Y esa realmente es algo que se puede resolver, en mi opinión, con una gestión adecuada de los recursos. Y acá voy en la dirección de lo que hablaba Rosa María. En la actualidad, el SEIN tiene realmente una matriz diversificada,
con una importante participación tanto de centrales hidroeléctricas como de centrales térmicas, ¿no? Y tenemos más de 9 gigavatios y un sistema de transmisión robusto que en nuestra opinión permitirá absorber sin problemas ya ahora una alta penetración de renovables. Para darles un ejemplo, en el periodo entre marzo y mayo del 2020, debido a las restricciones del COVID-19, la demanda se redujo significativamente y la generación térmica se redujo significativamente. La penetración de renovable en este periodo aumentó hasta llegar a un 15% de la demanda horaria del sistema. El sistema se gestionó bien, el juez gestionó el sistema perfectamente, manteniendo la confiabilidad del sistema y, en mi opinión, dándonos una idea que realmente la penetración posible ya ahora de renovables en el sistema es mucho más alta del 5% que tenemos ahora, ¿no? La reducción de inercia se gestionó mediante un aumento en los requerimientos de flexibilidad de las otras plantas. Y esto claramente tiene que ir de la mano. Si queremos tener más penetración de renovable, tiene que ir de la mano con un desarrollo de un modelo, un contexto, un marco regulatorio de servicios complementarios que dé una señal de precio para que realmente se puedan gestionar todos los que son las inversiones necesarias en las plantas termo para alcanzar esa flexibilidad que va a ser más y más requerida por el sistema. Perfecto, muchas gracias, Marco. Gracias por mencionar que tenemos un buen sistema de transmisión robusto, que es gracias al plan de transmisión del COES, así que tengo que hacernos propaganda. Es verdad, César. No he dicho nada. Tengo que aprovechar el pánico. Y ojalá que se subsanen los problemas que se están viendo con el plan de transmisión, que hay mucha demora entre lo que se aprueba y lo que se licita, porque eso malogra, no hay planificación que resista 3 años de retraso. Eso es un tema que deberían anotar los funcionarios del Ministerio de Minas, etcétera, y me llama la atención qué cosa quieren hacer con el plan de transmisión en la reforma del sector eléctrico, ¿no? Ojalá que no vayan a querer mejorar algo y termina empeorando. Pero no te salvas de la pregunta difícil, Marco. Las centrales hidroeléctricas son renovables, son también de mucho tiempo de duración, tienen ventajas adicionales, tienen externalidades positivas porque permiten almacenar agua que sirve para agricultura, para tener 2 cosechas al año en lugar de una, etcétera. En muchos sitios se menciona, hay un montón de paneles internacionales donde se dice el desarrollo de renovables como una medida de generar trabajo para ayudar a la reactivación económica post-COVID, pero la construcción de una central hidroeléctrica da muchísimo más trabajo que cualquier renovable. Entonces, desde todos esos puntos de vista, son muy buenas. Desde el punto de vista de operación de un sistema, si se apaga todo el gas, tenemos las hidroeléctricas todavía para que nos permitan manejar y eso es lo que pasó, justo lo que acabas de describir, ¿no es cierto? Durante el peor momento de la cuarentena, las hidroeléctricas eran las que casi mantenían el sistema con el gas casi cero, y gracias a su capacidad podíamos regular y atender la intermitencia de las renovables. Entonces, la pregunta es, con todos estos beneficios, nadie parece que va a invertir más en hidroeléctricas. ¿Podrías explicar a la audiencia por qué? Mira, yo creo que la respuesta va en la dirección de una rentabilidad económica que es mucho más alta por parte de la renovable. Porque mira, construir una planta hidroeléctrica de 200 megavatios te va a costar mucho más y te va a costar mucho más tiempo que no construir una planta eólica y solar de la misma capacidad. Entonces, hay una claridad en ese sentido, en mi opinión, que la energía renovable es la energía más competitiva ahora. Hay otra cosa también, la renovable es mucho más fácil, mucho más rápida
en la construcción, ¿no? Entonces esto también te da una respuesta a un posible problema de capacidad de una manera mucho más rápida. También hay, en mi opinión, impactos que pueden ser impactos sociales también de plantas hidro, que a veces impactan mucho lo que es no tanto la construcción, sino la operación de plantas hidro, que no hay en las plantas eólicas o en las plantas solares. Entonces, por eso se va mucho más en la dirección ahora de la construcción de plantas solares, eólicas, y no en la construcción de plantas hidroeléctricas. Esto no significa que se tengan que parar todos los proyectos hidroeléctricos. En el estudio que estaba mencionando antes, que es la hoja de ruta para un Perú sin emisiones al 2050, se habla también de un incremento de capacidad hidroeléctrica en el país. Entonces yo creo que todas las tecnologías, que sean tecnologías limpias, que vayan en la dirección de tener una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se tienen que desarrollar claramente con una prioridad que sea dictada de la competitividad de cada una de esas tecnologías en el sistema. A las dificultades que has mencionado para las hidroeléctricas hay que sumar una. Tienen mucha mayor oposición social y ambiental y hasta política que las renovables, ¿no? Entonces, prácticamente es imposible empezar nuevos grandes proyectos hidroeléctricos, y los que los hayan concretado, la verdad que merecen una medalla hasta ahora, porque cada vez es más difícil. De hecho, en Chile ya casi no pueden construir hidroeléctricos. Dejemos entonces descansar el tema técnico propiamente dicho y pasemos al lado regulatorio. Y vamos con Juan Miguel. Juan Miguel, el Perú está, al igual que el Chile, el Perú está basado esencialmente en un sistema marginalista, en donde se supone que el costo marginal del sistema, el de corto plazo, es la señal de inversiones. Esto, digamos, ha sido un poco perforado por intervenciones del gobierno, tanto por las renovables como por licitaciones hidroeléctricas, ¿no? Subastas renovables, licitaciones hidroeléctricas, pero todavía está el modelo. Y aparentemente solamente Chile y Perú son los únicos que siguen el modelo marginalista. La pregunta es, desde tu punto de vista, ¿tú consideras que el modelo marginalista en el Perú ya se agotó, que hay que pasar a otro modelo? Y de ser así, ¿cuál sería una propuesta o una idea de cómo debería ser el nuevo modelo para seguir atrayendo inversiones en generación, pero dentro de un esquema de mercado? Gracias, César. Y bueno, aprovecho para agradecer a Perú Energía Bicentenario por armar este interesante panel. Mira, yo, tal vez por deformidad profesional, yo soy un creyente de las señales de mercado, de las señales de precios. Si es que se le deja emitir las señales correctas sin distorsiones. Si hoy día el costo marginal no da necesariamente señales de expansión, es quizás porque no sea necesario en el corto plazo, porque todavía estamos con un relativo nivel de holgura en el margen de reserva eficiente. Pero conforme se vaya estrechando ese margen de reserva eficiente y se empiece a avisorar que se va a tener que prender las unidades de diésel, por lo menos por las noches, o en ciertas partes del año, la señal de precio va a estar ahí para dar justamente la alarma de que va a ser necesario expandir. Y como todo el mundo hace forward looking, ¿no? O sea, planifica 3, 4, 5 años para adelante, van a empezar a aparecer las señales de precios que permitan decir que en T-4 o en T-5 va a ser necesario empezar a planificar la expansión. En ese sentido, creo que el marginalismo puede seguir viviendo, creo que tiene un rol fundamental como marco regulatorio, si es que se le deja funcionar bien, solamente cuando el almacenamiento sea extremadamente barato y masivo, lo cual haga inútil ya seguir operando, mantener operando unidades a combustibles fósiles, solo entonces el costo marginal va a perder su poder
de brindar señales de precios de expansión. Y ahí tendremos que recién migrar a un nuevo paradigma, un mercado de capacidad. En un mercado de capacidad la energía es prácticamente gratis, ¿no? O sea, va a venir fijado por el costo marginal del agua o de las renovables. Y la recuperación del capital va a tener que venir justamente por la remuneración de capacidad. Pero creo que todavía estamos muy lejos de eso. Creo que ni tú ni yo, César, vamos a ver eso, ¿eh? Ese escenario. Ahora, en el largo plazo, y tal vez no tan largo, las principales fuentes de ingresos de un generador deberían provenir de dos fuentes. La remuneración de la capacidad, ¿no? de la inversión, y el pago por concepto de flexibilidad, ¿ya? Lo cual está ligado a la creación de un mercado de servicios complementarios para hacer frente a la intermitencia o la variabilidad, como decía Marco, de las renovables. Y que estos ingresos de flexibilidad, o la flexibilidad que le pueda aportar ciertas tecnologías al sistema, se remuneren con precios de mercado, ¿no? Y esto permita acomodar los vaivenes y la variabilidad de un sistema donde las renovables se vuelvan masivas, se vuelvan 30, 40, 50% del parque, ¿no? Recordemos que la flexibilidad es un atributo deseable en todo sistema eléctrico. Lamentablemente, nuestro sistema es uno de los más inflexibles de la región. Es un tema sobre el cual las autoridades han hecho poco o nada en los últimos años. Es una tarea pendiente sobre la cual deberíamos empezar a trabajar ya. Ahora, permíteme, César, como soy uno de los últimos en participar, revisitar un par de temas que fueron tocados por mis colegas, particularmente el rol del gas y las renovables. En cuanto al rol del gas, yo coincido con Rosa María en el sentido de que el gas va a seguir siendo un elemento fundamental en nuestra matriz, justamente por su flexibilidad, porque sigue para base, sigue para punta, se prende y se apaga muy rápidamente, es limpia y barata. O sea, yo creo que las renovables y el gas van a seguir conviviendo por muchos años más. Lamentablemente, no se ha seguido fomentando la exploración gasífera, y las reservas de gas no han aumentado, están cayendo, porque básicamente Camisea ya tiene comprometido todo su gas disponible para los próximos años, con la renovación de contratos con los generadores que está haciendo Pluspetrol. Y por tanto se requiere poner en valor nuevos yacimientos para asegurar que el gas va a seguir siendo un importante combustible que complemente el desarrollo de renovables. Empezando por el lote 58 de CNPC, que hasta donde entiendo están sentados sobre 3 TCFs, pero nadie sabe cómo va a salir y cuándo va a salir y por dónde ese gas. Y luego, finalmente, en el tema de gas, decir que lo que suceda con Camisea en los próximos meses puede tener un impacto dramático sobre el sector eléctrico, por la gran dependencia que tiene la matriz respecto de esta fuente. Por tanto, hay que tener mucha cautela, porque cualquier medida que afecte a la cadena de gas va a afectar la cadena eléctrica. Y en cuanto a renovables, simplemente, bueno, ya se ha dicho mucho, ¿no? El costo de desarrollo ha bajado muchísimo, y por tanto hoy día no se requiere ninguna muleta o subsidio para que las renovables compitan libremente con otras tecnologías en igualdad de condiciones. Y ahí tal vez lo que hay que resolver, creo que el único punto por resolver finalmente es el de la capacidad o potencia contratable y o remunerable de las solares, ¿no? Es un tema que tenemos que resolver de alguna manera. No sé cuál es la respuesta, pero creo yo que no tiene cero. O sea, yo creo que la potencia remunerable o contratable de las solares no es cero. Es más que cero, no sé cuál, pero hay que resolver ese problema. Y finalmente, un tema íntimamente ligado al desarrollo de renovables es el de la robustez del sistema de transmisión, ¿no? Hoy día, efectivamente, el sistema se ve robusto porque el aporte renovable es 5%. Cuando sea 25 o 30, el tema de la robustez y la flexibilidad del sistema de transmisión y del parque generador en general va a ser fundamental. Entonces, robustez y flexibilidad son los dos conceptos claves, creo yo, para un adecuado y sano desarrollo del futuro del sistema
con un componente renovable importante. Ok, gracias. Te toca la pregunta difícil. ¿Tú crees que en serio algún inversionista va a atreverse a invertir en una nueva generación eficiente basado en proyecciones de picos de diésel y luego probable diésel unas pocas más horas al año, para que, sabiendo que cuando ingrese su nueva inversión, que va a ser eficiente, va a volver a desaparecer el diésel y bajará al siguiente escalón, que es gas natural, que tiene un precio controlado y que va a seguir controlado por bastante tiempo? Mira, es cuestión de hacer las matemáticas. O sea, cuando uno hace una proyección, ¿no es cierto?, incluye el efecto que tiene la propia inversión de uno en el sistema. O sea, si uno va a invertir en una planta de cualquier tecnología, en la proyección económica de retorno, incluye el impacto que tendrá esa nueva oferta en el sistema y es parte de la ecuación. A lo que voy es que yo soy un creyente de que el sistema funciona si se deja funcionar, y la señal de precios creo que brinda la información necesaria para disparar decisiones de inversión. Eso creo que sigue siendo vigente en tanto no exista algo que sea realmente disruptivo como un almacenamiento baratísimo, en cuyo caso ahí se acabó la tecnología hidro e incluso los ciclos combinados, porque todo va a ser renovable con baterías. Pero, repito, creo que estamos muy lejos de eso todavía. Ok, muchas gracias. Y bueno, quedó para el final Daniel, ya debe estar ya de sueño, ¿no? Y ha estado castigado, así que por un premio, por estar castigado, creo que no le vamos a hacer pregunta difícil porque no va a alcanzar el tiempo. Daniel, Engie pues es una transnacional, etcétera, y tiene todas las tecnologías, pero parece que está muy, muy innovadora, ¿no? Y primero impulsó la movilidad eléctrica con mucha fuerza y ahora está impulsando muy fuerte el hidrógeno verde. De hecho, Engie preside la Asociación de Hidrógeno Verde H2 en el Perú. ¿Cómo ves el rol del hidrógeno verde en la matriz energética del Perú en los siguientes años? Sí, buenos días, César, buenos días a los panelistas y buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo ahora. Sí, primero una precisión, César. En realidad, Engie, como varias de las otras empresas que hoy están representadas por las personas del panel, forman parte de H2 Perú, que es una entidad sin fines de lucro, y yo soy presidente en mi calidad de persona natural, no como ente. Eso, y además, una segunda precisión es que en este panel voy a participar con el sombrero de Engie y no necesariamente como H2 Perú, por eso hago la tingencia, porque nuevamente están varias de las empresas de H2 Perú aquí en este panel, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, mira, desde la visión de Engie, primero un poco relacionar el hidrógeno tiene que ver mucho con una nueva industria que va a atender un nuevo requerimiento de demanda, ¿ya? Y quiero poner énfasis en eso porque, como tú bien lo has señalado, en realidad la matriz eléctrica en el Perú es muy buena, es de buena calidad, ¿no? Es hidro y gas natural, que es de todos los combustibles fósiles el que menos emisiones genera. Pero la matriz energética no necesariamente es de la misma calidad, ¿no? Ya tratando de integrar los otros sectores, y tú has hecho referencia al transporte, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la industria minera, el 50% de los requerimientos de energía es justamente los famosos contratos de suministro que hacen para atender sus necesidades eléctricas, ya sea en la mina subterránea o en tajo abierto para todos los procesos que se tienen en la mina, ¿no? Pero el otro 50% de consumo energético en la mina proviene del diésel, ¿ya? En los camiones mineros, por ejemplo. 50%, ¿no? Fíjate. Entonces, lo que busca es tomar ese mercado, reemplazar el uso del diésel, por ejemplo, en la minería y en otros sectores en el cual se hace un consumo intensivo de energía utilizando hidrógeno verde. ¿Ya? Y con eso tú eliminas todo el alcance de esas emisiones que tienen, por ejemplo, estas industrias productivas, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de una nueva demanda.
Entonces, para producir ese hidrógeno verde, tú necesitas energía renovable. Entonces, si miramos en números así de referencia, ¿no? Para que todos puedan tener una idea de esto. Un camión minero, que hoy día se están haciendo pruebas en otras partes del mundo, por ejemplo, estos famosos CAEX, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, Indy está trabajando en un proyecto conjuntamente con Anglo American y Komatsu. Estamos hablando de utilizar hidrógeno en camiones de 300 toneladas, ¿ya? Que para el transporte y acarreo de mineral. Para que ese camión utilice 100% hidrógeno, tú requieres más o menos entre 2 a 3 megavatios de capacidad para un camión. ¿Ya? Imagínate 2 megavatios. Hablemos de 100 camiones nada más. Estamos hablando de 200 megavatios. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace toda la proyección de lo que puede transformar, no solamente en ese transporte, sino en el transporte también de las otras industrias, ¿ya? Entonces, podemos fácilmente llegar a unos 5 o 6 gigavatios de nuevo requerimiento de demanda, digamos, cuando se utilice hidrógeno verde para reemplazar completamente el diésel, y que la visión es que eso se pueda lograr al 2030 o más allá, pero a partir del 2030, ¿no? Entonces, y vemos como referencia, por ejemplo, y tú conoces perfectamente, ¿no? ¿Cuántos proyectos renovables hoy día en el Perú están tramitando autorizaciones y todo? ¿No? Y creo que en el COES hay como 14 gigavatios de generación potencial renovable que quieren instalarse en el país. Pero quieren hacerlo tratando de matar al gas, en pocas palabras, ¿no? Y creo que ese no es el camino. O sea, va a haber espacio con el hidrógeno verde para exactamente puedan ingresar toda esta energía renovable y generar grandes reducciones de emisiones que de lejos van a superar esa ambición que tiene el Perú de reducir al 40% las emisiones al 2030. Porque para que tengas una idea, todo ese nivel que el Perú se ha comprometido obedece a que haya un incremento de las renovables al 6.8 de penetración. Y si vamos a hablar de una industria, pues hablamos de una nueva industria del hidrógeno verde, ¿no? Que puede generar más de 5 gigavatios de demanda alrededor del 2030 o más adelante. ¿Ya? Entonces, esa reducción de emisiones que vas a tener va a superar ampliamente en millones de toneladas de CO2 evitado. ¿Ya? Entonces, creo que ese es el gran camino, independientemente de lo que en el propio sector eléctrico, para el incremento de demanda, digamos, que tiene con los nuevos proyectos mineros, con lo que sea, para el consumo eléctrico, se va a requerir también, obviamente, energía renovable. Y en esta segunda parte, creo que el ejemplo más reciente que tenemos es justamente la experiencia nuevamente entre Engie y Anglo American, donde ya y todos lo conocen, es un contrato público, ¿no? Donde es el primer contrato, digamos, que gatilla un proyecto renovable de ese tamaño, ¿no? Un acuerdo privado que no ha necesitado una subasta con muletas, ¿no? Y que además tiene un precio el más competitivo de todas las energías renovables que hasta ese momento se van a instalar en el Perú, ¿no? O sea, un precio que no genera primas, que no genera impacto en el consumidor residencial y más barato para el mercado. Entonces, esa es una clara señal que hoy ya no se necesita hacer ni siquiera modificar licitaciones de largo plazo, porque todo eso lo único que va a generar es distorsionar y complicar lo que ya el mercado está haciendo de manera natural. ¿Ya? Eso es en mi opinión. Y por otro lado, creo que queda muy poco tiempo, no perdamos de vista, y un poco refiriéndome al hecho del complemento entre las renovables y el gas natural. O sea, Camisea creo que ha representado un gran beneficio para el país. Y nosotros creemos que el hidrógeno verde puede generar un espacio tan grande como el que ha creado Camisea. Todos sabemos que a la fecha hay más de 100.000 millones identificados, ¿no?, de beneficio que ha generado Camisea. Y de estos 100.000 millones, casi 77.000 millones ha sido fundamentalmente en el sector eléctrico por haber reemplazado ese diésel que antes se utilizaba en generación eléctrica. Y todo lo demás está en el transporte, en la industria mediana y en el residencial. Pero en el residencial de Lima y quizás un poco en Ica. Pero ¿y el resto del país? ¿No? Entonces creo que el gasoducto al sur también es una necesidad, porque esto va a permitir que realmente ese beneficio de Camisea pueda seguir llegando al resto de
ciudadanos que en el Perú necesitan utilizar el gas natural y utilizar menos GLP por importación y a precios que cada vez se van complicando más por los escenarios y las coyunturas actuales que estamos viendo, ¿no? Eso, digamos, como una reflexión final. Ok, listo, muchas gracias. Has tocado un tema que amerita un panel en sí mismo. No hay tiempo para más, como dice un presentador de televisión. Nos ha quedado el tema del clima de inversiones. Así que lo que vamos a hacer es que cada uno de los panelistas, por favor, de manera muy corta, exponga su punto de vista respecto de cómo ve el clima de inversiones o qué se necesita para que haya un buen clima de inversiones, para hacer todo esto que hemos hablado, que es muy importante para continuar con el desarrollo del país. Sin energía eléctrica no hay desarrollo. Empezamos con Juan Manuel. Gracias, César. Sí, rápidamente, bueno, hemos visto pues que el sector eléctrico es muy intenso en capital y si queremos lograr esta matriz energética menos contaminante, requerimos niveles de inversión importantes en los siguientes años. Y bueno, sabemos que los cambios generan incertidumbre, ¿no? Y esta a la vez provoca inestabilidad, lo cual definitivamente deteriora la confianza del sector privado, originando finalmente una reducción de la inversión. Creemos que es importante que se fortalezca la institucionalidad. Debemos contar con entes reguladores autónomos. En todo momento debería estar presente el respeto a la seguridad jurídica y a la propiedad, los cuales creemos que son los ejes del crecimiento económico en cualquier parte del mundo. Ese sería mi mensaje al respecto. Muchas gracias. Rosa María. Gracias, César. Definitivamente coincido con Juan Manuel en todo. Sin confianza no hay nada. Lo primero que necesitamos para que la inversión en el sector eléctrico, en el sector de hidrocarburos y en verdad en cualquier sector de la economía se dé es confianza. Ahora, el sector eléctrico es un sector de grandes inversiones y que madura a largo plazo, y para que eso se dé, evidentemente nosotros vamos a seguir acompañando el crecimiento del país, pero para ello necesitamos crecimiento. Y para que exista crecimiento necesitamos confianza, estabilidad jurídica, reglas de juego claras, un marco legal totalmente claro y estable, y que en todas estas, esa es la parte, digamos, macro. Ahora, yéndonos a la parte del sector, instituciones fuertes y muy técnicas, con independencia en lo que cada quien hace. El ministerio es el ente rector, el OSINERMIN supervisa, regula, el COES es el ente técnico, y nosotros creemos que en estas tres instituciones se debe reforzar la institucionalidad y tener gente capaz y técnica que lidere el sector. Dicho eso, si todo eso se da, nosotros vamos a seguir, todos los que estamos acá tenemos proyectos de todo tipo y vamos a seguir acompañando el crecimiento de este país, al que queremos todos mucho. Gracias. Gracias. Marco. Y bueno, yo creo los colegas me han quitado todos los argumentos. Ya, no, claramente estamos hablando acá de inversiones y cada una de nuestras empresas tiene inversiones a muy largo plazo. Las inversiones en el sector eléctrico son a largo plazo, y para que sean factibles se necesita claramente una estabilidad del marco, una estabilidad y una claridad sobre el marco regulatorio y el marco, claramente la profesionalidad y la independencia de las autoridades en el sector. Y esto claramente es lo que nos va a dar una confianza, no solo para invertir lo que estamos invirtiendo, sino de lograr hacer nuevas inversiones en este país que realmente es riquísimo de recursos y donde tenemos mucho espacio para crecer. Gracias, Juan Miguel. Sí, creo que todos hemos enfatizado en la necesidad de la estabilidad regulatoria. Y estabilidad regulatoria no es lo mismo que inmovilismo. No quiere decir que no se pueda hacer reformas, sino que estas reformas deben estar guiadas
y deben ser predecibles. ¿Y cómo se hace eso? Pues son guiadas por principios. Y uno de los principios fundamentales es el de la independencia del regulador y del operador del sistema. Cuando pensamos que este principio estaba fuera de discusión, hoy día parece volver a cuestionarse, ¿no? Esto me hace recordar a la discusión que tenían los economistas en los 80s sobre la importancia de la independencia del Banco Central. Esa discusión ya se zanjó. Hoy día ningún economista serio en el mundo considera que la independencia del Banco Central no es un elemento central para la estabilidad monetaria y macroeconómica. Sin embargo, esta discusión parece volver a abrirse o reabrirse a raíz del ensalzamiento que se está haciendo al modelo boliviano, en el cual el operador fue absorbido por el Estado y el regulador pasó a ser parte del Ministerio de Energía. Entonces, el mensaje final es: mejoremos lo que hay que mejorar, pero no destruyamos lo que ha venido funcionando. Y sobre todo, ya no por principios. Gracias, Daniel. Para cerrar. Y mira, mucha coincidencia, ¿no? Primero, obviamente un entorno confiable y sólido macroeconómico, político y social, ¿no? Porque eso sin duda reduce las percepciones de riesgo y se atrae la inversión. Segundo, respecto de las instituciones estatales y gobernanza, obviamente tener una legislación clara, con mucha predictibilidad, credibilidad sobre todo, e independencia judicial, ¿no? Estos son requisitos que están, digamos, en la literatura internacional. Infraestructura legal ágil para la resolución de disputas, ¿no? Que sea justa y competente, y esto también hace que se reduzcan las percepciones de riesgo y se atrae la inversión. Más específico, competencia genuina entre los generadores, que justamente hemos estado hablando, ¿no? Un mercado debe ser lo suficientemente grande para permitir, digamos, la competencia, ¿no? Se debe tener obviamente un margen de reserva de capacidad aceptable, eso nunca puede ser, no puede reducirse, se tiene que mantener en el tiempo. Obviamente competencia en el suministro de combustibles, que eso va a hacer que el mercado sea más disputable, y lógicamente todo el tema de congestiones, integración vertical y barreras de acceso a la competencia que deben tenerse en cuenta, ¿no? Y la salud financiera del sector eléctrico, seguridad en la cadena de pagos, ¿no? Eso es fundamental, ya lo hemos percibido, ¿no? Y el gobierno debe asegurar también su compromiso en establecer tarifas justas, pero que también que permitan la viabilidad económica de la infraestructura y en general de todo lo que se requiere para el desarrollo de nuevas inversiones en el país, ¿no? Listo, muchas gracias. Estamos con el tiempo vencido. Gracias a todos los panelistas por sus excelentes intervenciones. Ojalá que autoridades y congresistas escuchen o hayan escuchado esto y que escuchen a estos 8.000 megavatios presentes que algo tienen que decir al respecto. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.